Vamos avanzando, ¿verdad? Poco a poco, a través de esta segunda carta de Corintios. No tenemos apuro, porque, ¿verdad? Que siempre tenemos el tiempo, y cuando ya el Señor venga, pues ya no vamos a necesitar más de estudios de la palabra. Así que no vamos a apurarnos en tratar de, sino de poder extraer todas las riquezas, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios. Estamos en los versículos del 16 en adelante del capítulo 8. Ustedes saben, este capítulo 8 y 9 trata acerca de todo lo que relacionado a la práctica del ofrendar. Y a nuestra hermana Gladys, que está aquí con nosotros, es primera vez que viene aquí a la iglesia. No es que siempre hablamos, ¿verdad?, de dinero, de ofrendar, porque da la casualidad, ¿verdad? Pero es la parte de nuestro tema. Estamos siguiendo un estudio sistemático de la palabra y ha correspondido a este tema que es tan importante. Pero quería aclararle, ¿verdad?, a ella, que es la primera vez que viene. Sí, porque hoy día sabemos que se está explotando, se está abusando, hay muchos vividores, y no queremos causar esa impresión, sino ver que es algo bíblico y que el Señor, pues, es el que nos llama. Ustedes saben que Pablo lo que estaba haciendo era promoviendo una ofrenda, una colecta que estaban haciendo las iglesias de Asia Menor para enviar a Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén estaban prácticamente pasando una gran crisis económica, carentes de lo vital, que puede ser que sea hasta la misma comida, y Pablo quería ayudarles. Y él está motivando a la iglesia de Corintios a que abrieran su corazón y tuvieran las razones propias para lo que es levantar una colecta y ayudar a esta iglesia de Jerusalén. En el capítulo 8, ya les repito, son 2 capítulos dedicados a esto, pero hasta aquí en este capítulo hemos aprendido, primero, que el ofrendar es un gran privilegio. O sea, tenemos que saber que estamos siendo usados para ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra. Dios es dueño del oro y la plata. El dinero no necesita, pero Él se glorifica usándonos a nosotros, como usó al pueblo de Israel a la hora de construir el templo, etcétera, usándonos a nosotros para que su reino se establezca aquí en la tierra. Vale resaltar el hecho que pertenecer al reino de los cielos es algo inmensamente glorioso, porque eso significa que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador, que dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para salvarnos y para llevarnos al paraíso, a ese reino que se está estableciendo en la tierra. Precisamente la parte del estudio de la semana anterior fue tener a Cristo como ejemplo, cómo Él se dio. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a dar al Señor? En segundo, también aprendimos que ofrendar es un beneficio, por 2 razones. Indica que ya ha habido un crecimiento espiritual, una madurez en que estamos bien centrados, ya hemos dejado un poco el egoísmo atrás y pues estamos para cosas mejores, ya haciendo tesoros en los cielos. Y en segundo, es un beneficio porque uno nunca sabe qué pueda pasar, que sea entonces uno el necesitado de la ayuda de otros hermanos. Así que es un beneficio. Bueno, hoy vamos a ver en los versículos 16 en adelante que ofrendar es un acto de servicio, así como hacer un servicio es una manera de ofrendar.
les dejo algunos pensamientos acerca del servicio. Alguien dijo, 3 cosas nos pide el maestro que hagamos: orar, dar y evangelizar. Para lo que Dios utiliza el corazón que ora, la mano abierta y los pies dispuestos. Me gusta mucho lo que dijo Horton. Dice, puedes medir lo que harías por el Señor por lo que ya haces. Bonito pensamiento. Porque vamos a ver los versículos 16 al 17 que nos van a presentar nuestro primer tema. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Vamos a aprender de hombres fieles y diligentes en el servicio del Señor. Bueno, en estos 2 versículos prácticamente nos encontramos frente a un antimonio. Vamos a entender primero qué es un antimonio y luego vamos a identificarlo. Un antimonio es una aparente contradicción entre conclusiones que se presentan igualmente lógicas, racionales y necesarias. O sea, es cuando una pareja de principios se encuentran una al lado de la otra y parecieran irreconciliables, pero a la vez son innegables. Ambas presentan razones de credibilidad. Ambas descansan en claras y sólidas evidencias, pero para nosotros es un misterio que ambas sean verdad en sí misma. O sea, no podemos ver cómo pueden funcionar así. O sea, que el antimonio no es comprensible. No se puede eliminar una de las oposiciones. No es una figura oral, pero una observación de la relación que hay entre 2 declaraciones o hechos. No podemos inventarla, no podemos explicarla, no podemos evadirla, no podemos eliminarla. No podemos hacer deducciones que afecten alguna de las declaraciones. Lo único que podemos hacer es aceptarlas. Quiere decir, en palabras sencillas, cuando ponemos 2 principios bíblicos, uno frente al otro, y no entendemos o no conseguimos en nuestra mente reconciliarlos, eso es un antimonio. Y hay que descansar, hermanos, en el hecho que, como dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión. Si ambas están en la Biblia, ambas son verdad, tenemos que aceptarlas, porque el problema está en nuestra pobre comprensión o nuestra mente finita y limitada para entender la mente de Dios. ¿Por qué todo esto? Una vez más se enfrentan la soberanía de Dios con la responsabilidad del ser humano. Y veamos entonces de qué se trata en el antimonio. Primeramente, son 2 conceptos, soberanía y responsabilidad humana, 2 conceptos 100% bíblicos. Y hermanos, hay que cuidarnos de no caer en extremismo para ninguno de los lados, porque ambos están perfectamente balanceados en las Escrituras. Dios es totalmente, 100% soberano sobre toda la creación. En su soberana voluntad, Él nos hizo a nosotros seres a su imagen, intelectuales, emocionales, volitivos. Esa es la parte que nosotros tenemos, el alma,
creada a imagen de Dios. Resulta el antimonio aquí por las palabras que presenta Pablo. Miren cómo él da gracia. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, lo mismo que Pablo sentía por los corintios, Dios lo puso en el corazón de Tito. Y luego el 17, es ahí donde está el antimonio. Ve, esta es la soberanía de Dios, pero ahora viene responsabilidad humana. Porque dice, pues a la verdad recibió la exhortación, ese fue Tito, pero estando también muy solícito, ¿qué dice ahí? Por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. ¿Ya vieron ahí los dos conceptos? Que en la soberanía de Dios Él pone en el corazón y a la vez Tito responde voluntariosamente a lo que Dios le llama. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Filipenses 2:13. Hermano, querer y hacer tiene que ver con todo tipo de actividad o ejercicio que involucre mi voluntad. Ahora, no podemos concebir esto como si nosotros fuésemos títeres, marionetas, una especie de robot. No podemos entenderlo así. Esto sería en contra de la soberanía de Dios, porque soberanamente Él nos creó a nosotros seres volitivos. Y por eso, hermanos, es que Dios mismo demanda a su propia criatura fe, fidelidad, obediencia, y por ello va a dar cuentas. Pero ¿cómo se entiende entonces que Dios pone el querer como el hacer en los corazones? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que producir esto? Hermano, eso es prácticamente otra manera en que Dios manifiesta su amor con nosotros. ¿Por qué? Se debe a nuestro estado actual, o sea, a nuestra naturaleza pecaminosa que aún tenemos. Hermanos, sin el poder de Dios, nuestra voluntad más bien estaría inclinada al egoísmo, a la desobediencia. O sea, fíjense cómo cuesta a veces de que las personas reaccionen a la palabra, de que las personas crezcan, maduren. Se requiere prácticamente toda una vida de recibiendo estudio y exhortación. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esa naturaleza pecaminosa que casi siempre quiere imponerse a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos ese poder. Sin ese poder, prácticamente nosotros, la inclinación sería todo lo contrario a lo que Dios quiere. Por eso es que lo primero que tiene que ocurrir en la vida de un ser humano para que pueda hacer la voluntad de Dios es un encuentro personal con Cristo. Es un cambio de naturaleza, es una regeneración. Y sin esta obra que sabemos que la realiza el Espíritu Santo en el creyente, en el momento de su conversión, esta persona no puede hacer la voluntad de Dios. Hermano, en nuestra regeneración ocurre prácticamente una revolución interna, una revolución del intelecto, o sea que ya yo no pienso las cosas como las pensaba antes. Hay también una revolución en cuanto a las emociones y al sentimiento, todo eso cambia y el intelecto y la emoción causan un impacto también en mis acciones, en lo que es mi voluntad. Sin embargo, a pesar de haber sido regenerados, aún sostenemos luchas espirituales. Pablo fue muy sincero, muy claro en Romanos capítulo 7 en presentar esa gran lucha espiritual que todos sostenemos dentro. Por eso es que hay que continuar dependiendo del poder del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Y sin ese poder no pudiéramos realizarla.
Por eso Jesús lo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que aquí tenemos la soberanía de Dios, produciendo el querer como el hacer en nuestras vidas, pero a su vez tenemos también la otra parte del antimonio, que es nuestra responsabilidad. Noten cómo, si Dios pone el querer como el hacer, Tito dice, recibe aquella exhortación. Estuvo solícito y por su propia voluntad. O sea, Dios influye en nosotros su poder de hacer su voluntad y nosotros la responsabilidad de ejecutarla, ya que somos agentes y un agente actúa, tiene poder para actuar, es una fuerza movible. Hermanos, solo por la gracia, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, Dios nos permite que libremente podamos ejercer y hacer su voluntad, hacer lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por el remanente corrupto que hay en nosotros, hay veces que tristemente también hacemos lo malo. Hermanos, la voluntad del hombre será inmutablemente perfecta. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados, en ese estado de gloria. Ahí ya sí nuestra voluntad va a ser totalmente inclinada y dirigida para glorificar a Dios, para hacer lo bueno, para nunca más pecar. Y eso va a ser inmutable por toda la eternidad. Mientras tanto, antes de Cristo, lo que hacíamos era, por naturaleza, más bien en vez de hacer la voluntad de Dios, rechazarla, ser rebeldes y desobedientes. Cuando por la obra del Espíritu Santo fuimos regenerados, Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Ahora conocemos, queremos hacer su voluntad, pero todavía requiere una responsabilidad en nosotros, porque hay una guerra, una lucha espiritual contra todo lo que se opone a que uno haga la voluntad de Dios y requiere esfuerzo de nuestra parte. Así que, hermanos, me gustaría leer Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, con la ayuda de Dios, con eso que Él produce en nosotros, el querer como el hacer, nos disponemos a hacer su voluntad. Ahora, es obvio, no hay que presentar prácticamente más pruebas. Es evidencia real que no siempre, en todo momento, todos hacemos la voluntad de Dios. Eso es cierto. Y el que se atreva a negarlo, está muy mal. Está muy mal. No todos, todo el tiempo hacemos la voluntad de Dios. Sí nos esmeramos en hacerla, pero esa es nuestra falla. Segundo, no todos los que nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, nos esmeramos en lo mejor. ¿Usted se imagina qué maravilloso sería que todos en la iglesia siempre hiciéramos la voluntad de Dios? Mire, 0 problemas, por lo menos para mí, 0 problemas, todos haciendo la voluntad de Dios, maravilloso.
no es verdad. No es la realidad. Y aparte de eso, por eso es que aquí tenemos ya que aprender de Tito. Aparte de eso, aún así, los que se disponen a hacer la voluntad de Dios, no siempre se esmeran en dar lo mejor. ¿No es cierto? No siempre se esmera. Por eso aquí resalta un adjetivo en Tito, dice solícito. Quiere decir una persona diligente, afanoso por servir, cuidadoso, dispuesto a hacer las cosas bien y rápido. Todo eso lo que indica ese adjetivo de solícito. O sea, no es una persona que lo piensa 2 veces para hacer las cosas, o las hace pero le salgan como le salgan. No, sino se esmera en hacerlo bien. Les voy a poner un ejemplo de un hermano dispuesto y un hermano dispuesto que es solícito. Les voy a poner el ejemplo. Hermanito X, usted pudiera, por favor, chequear a ver los baños. Échale un ojito al baño. Echarle un ojito no es sacárselo y tirarlo por el inodoro, no, es darle un vistazo a cómo está el baño. ¿Okay? El hermanito dispuesto, abre la puerta, chequea todo, ve que en efectivo hay papeles en el piso y regresa con su reporte. Sí, hermano, en el baño hay papeles en el piso. Ese es el hermano dispuesto. Ahora voy a mencionar el hermano dispuesto que es solícito. Lo mismo, entra al baño, lo revisa todo, ve que hay papeles en el piso, va y busca una escoba, un recogedor, los barre, pero se da cuenta que el lavamanos y las tazas también están sucias, busca un líquido, le echa, lo limpia, Windex, coge para el espejo, deja el espejo brillante, saca la basura y cuando llega le dice, los baños están listos. Eso es un hermano dispuesto y otro hermano solícito. No todo el que hace la voluntad de Dios lo hace de una manera solícita. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Tito dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Aquello no era fácil, emprender un viaje a ir a una iglesia. No era fácil en aquel entonces. No es como hoy día comprarse un ticket de avión y ya estás en la otra ciudad. Se requería mucha fuerza de voluntad, amor y solicitud para hacer la encomienda. Alguien escribió, se busca gente que representen bien al cristiano, que le hablen a sus vecinos como le habla diariamente a las plantas y animales, que le sonrían a los demás como se ríe frente al televisor, que salude cuando alguien se aproxima. Si se busca gente que dispense tanta atención a los que le rodean como a su computadora, que cuando hable proponga, no que disponga, que sea parte del remedio, no del problema, que presente solución, no murmuración, que esté dispuesto a colaborar, como siempre está listo a contestar su celular. Así que lo primero que aprendemos en esta noche, ¿verdad?, es que hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios. Él pone el querer como el hacer, pero como agentes responsables respondemos a la voluntad de Dios, a disponerla, a hacerla de una manera solícita. Ahora los versículos 18 al 22 son también muy importantes. Vamos a resaltar aquí lo que dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente,
no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Fíjense que aquí se menciona un hermano, una persona de la misma fe en Cristo. No se sabe a ciencia cierta de quién se trata, pero era bastante conocido, especialmente por su esmero en evangelizar, en predicar el evangelio. El versículo 22 menciona una tercera persona y se da a conocer como un hermano muy diligente. Lo que me enseña que Tito, junto a dos hermanos, omitidos sus nombres, fueron los fideicomisarios de aquel dinero para que se asegurara un manejo correcto y también para prestar cierta protección en el viaje debido a los peligros de asalto, de robo. Así que iban acompañándose el uno al otro. Hermano, otra enseñanza que resulta de todo esto aquí es, además de lo aprendido acerca de ser solícito, hacer la voluntad de Dios, es que hay veces nuestros nombres no van a aparecer, no se darán a conocer. Son los muchos hermanos que sirven al Señor, como se dijera, tras bastidores. Sin embargo, el servicio que le prestan al Señor es vital. No se dan a conocer sus nombres. Puede ser, nunca se los reconoce, nadie los ve, pero ¿saben qué? Hermanos, recuerden, Dios no pasa por alto ni un solo vaso de agua que demos en su nombre. Y si usted es una de esas personas que cuando se acabe un culto va revisando por ahí para ver si no hay basuras, hasta chicles pegados que a veces la gente deja, porque es increíble que sabiendo que estamos en un templo, que sabiendo que estamos aquí rentados, que haya gente que pegue chicles en las alfombras y tenga otro que venir a arrancarlo, que eso es una cochinada, pero hay que hacerlo. Y a lo mejor nadie conoce y sabe quién lo hace, pero esos hermanos están recibiendo bendición. Aquí tenemos a dos que acompañaron a Tito, no se sabe, no se pronuncian sus nombres, pero dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y yo puse como el ejemplo de limpiar un baño, pero aquí todos los domingos se limpian los baños. Todos los domingos. Las personas hacen así, se van por esa puerta para allá afuera, se despreocupan completamente de todo, pero hay hermanos, sus nombres no son dados a conocer, que no se van de aquí si no se aseguran que los baños están limpios y las cosas están hechas. Hermanos solícitos. Yo estoy seguro que a cualquiera de los hermanos de la iglesia aquí que usted le mande a hacer algo, con buena voluntad lo hace. Pero qué diferente hacer un hermano solícito. Un hermano con iniciativa propia, que mira algo y no deja para que el otro lo haga, sino que él mismo lo hace sin tener que decirle. Otra tercera enseñanza aquí es la honradez en todo lo que era tratar con aquel dinero. Fíjense qué importante era primero ser honrado al Señor. Esa es una de las características de todo cristiano, ser honrado en todo. El cristiano no se roba ni un centavo. El cristiano no está inventando maneras de robarle al gobierno, de robar en el income tax, de robar en esto y de robar en lo otro. El cristiano es honrado y a la vez prudente, que eso es otra cosa que vemos aquí. Prudencia al tratar con el dinero. Ya los versículos 23 al 24 presentan cómo los corintios recibieron bien a estos hombres. Dice, le pide Pablo, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. O sea, le pide a la iglesia de Corintios que
sean buenos hospitalarios para con estos siervos del Señor. Entonces, resumiendo lo que hemos aprendido en esta noche, hay que aprender a reconocer, pero a su vez respetar los antimonios que presentan las Escrituras. Recuerde, cualquier falta de comprensión, de entendimiento, que no podamos reconciliar cuando dos cosas son verdad, el problema está en nuestra mente, en nuestra finitud, que está limitada. Cuando se trata del conocimiento de Dios y la mente del ser humano, es como si usted intentara echar todo un océano dentro de un vaso de agua. Es totalmente imposible. Y aquí, a través de la Escritura, la soberanía divina y la responsabilidad humana van siempre de la mano. Y hay que aprender a reconocerlas, son ambas verdades. Hay que tener cuidado con extremismos, no caer de un lado ni del otro, sino que llevarlas como la presenta la palabra. Y no solo en relación a la fe, sino también al servicio. Hemos aprendido que el deseo, el querer que pone Dios en nuestros corazones, que si Él no lo pusiera, ya sabemos que más bien nuestra inclinación sería a la desobediencia y a la rebeldía. Por eso que hay que orar y aprender a someter la voluntad. Lo que Dios pone en mi corazón, yo tengo que llevarlo a la práctica, porque solamente así será fructífero. La voluntad de Dios debe de influenciar todo mi ser, el intelecto, que es conocer la voluntad, el corazón, que es amar la voluntad de Dios, y la voluntad, que es ejecutarla, pronto y bien. Aprendimos a ser humildes, aprendimos a ser honrados, a ser prudentes. Todo esto es sumamente importante. Y que todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo. Les dejo con un pensamiento de Martin Luther King. Dice: cualquiera puede ser grande, porque todos podemos servir. No tiene que tener un título universitario para servir. No tiene que saber para que el sujeto y el verbo concuerden a fin de servir. Lo único que necesita es un corazón lleno de gracia, un alma generada y encendida por el amor de Dios. El Señor les bendiga, hermano.